conversando hoy, el tema es el estado de emergencia. Hablábamos cuando comenzamos el programa con Fernando Leal de Talca, un abogado, parte del grupo de 15 profesionales que presentaron un recurso de amparo con respecto al tema de los toques de queda que serían ilegales. Ahora estamos en contacto con Fernando Atria, abogado conocidísimo, profesor académico de la Universidad de Chile de Derecho Constitucional, ex militante del Partido Socialista y quien ha liderado también el tema de la Asamblea Constituyente. Fernando, hola, buenos días. Hola Paz, mucho gusto de estar conversando con ustedes. Bienvenido. Fernando, para hacerte una pregunta muy cortita y pasar directamente al tema de las demandas sociales, ¿el tema del toque de queda puede provocar que en algún minuto el gobierno sea cuestionado desde el punto de vista de la ilegalidad? Mi impresión, aunque yo no he estudiado el tema en detalle, jurídicamente hablando, pero mi impresión es que el toque de queda está entre las facultades que puede decretar la autoridad en estado de emergencia. El problema es ahí si hubo un apresuramiento político en la declaración del estado de emergencia y en la militarización de las calles de nuestras ciudades. Exacto. Lo que pasa es que en algún minuto se planteó de que obviamente el estado de emergencia no daba como para el toque de queda, las detenciones serían arbitrarias, ilegales y todo, y por esto este grupo de abogados habría presentado el recurso que tengo entendido la Corte acogió. Pero sin embargo el tema va más allá, el tema va con los movimientos sociales que están demandando en este minuto un cambio estructural, y dentro de ese cambio obviamente está el tema de la Asamblea Constituyente. Nosotros sabemos que tú has sido uno de los que ha liderado ese movimiento también, que ha exigido, que fue parte de las conversaciones y de los grupos que se hizo durante el ex gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Cuéntanos, ¿qué posibilidad existe que a partir de este gran movimiento social en donde se llama Chile despertó, como decimos, hubiese el espacio para hablar nuevamente de Asamblea Constituyente? Bueno, yo creo que lo primero es enfatizar lo que tú decías, que yo creo que aunque este es un movimiento mucho más ciudadano que articulado políticamente, yo creo que lo despierta, o sea, lo que lo produce, es el problema constitucional. Hay una exasperación con el abuso que se manifestó en el alza del metro, pero que antes había manifestado en el alza de las cuentas eléctricas y en la AFP y en la ISAPRE y en los bancos y en la farmacia y en los pollos y en la colusión. O sea, la lista es enorme. Así es. Y es eso, un tema estructural, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso... la pregunta, lo que nos deberíamos preguntar es, ¿por qué el abuso está en todas partes? Y yo creo que la respuesta es que la Constitución creó una política que no puede enfrentarse al poder económico. Y eso no es porque no quiera o no puede, nomás no tiene fuerza suficiente para hacerle frente al poder económico. Y como no puede enfrentarse al poder económico, termina haciéndole el juego, termina siendo su instrumento. Y eso para el ciudadano significa abuso. Entonces, la protesta que hoy día, o el despertar de Chile, esto de Chile despertó, Chile despertó a la exasperación con un modelo político y económico fundado en el abuso, y entonces la solución a ese problema es atacar qué es aquello de ese modelo político y económico que fomenta el abuso. Y eso, diría yo, es la política que esta Constitución creó. Para tener una política distinta es necesaria una Constitución distinta. Pero, Fernando, en este contexto en donde se necesita una respuesta más bien inmediata, no estamos hablando de medidas a corto, mediano o largo plazo, sino que una respuesta inmediata ante las demandas de las personas, de la ciudadanía en general, que salió ayer a las calles, ¿hay un espacio como para que podamos pensar en la posibilidad de una asamblea constituyente, o vamos a tener que esperar un cambio constitucional, esperar que los parlamentarios se pongan de acuerdo? ¿Cómo podría ser el mecanismo para alcanzarlo? Bueno, por cierto, no es fácil, porque parte del problema es que cosas como esta están, digamos, la Constitución y la política que tenemos están pensadas para que cosas como esta no puedan pasar. Exacto.
Por eso te pregunto, o sea, en la cual estamos. ¿Cómo poder dar ese espacio? Porque ya tuvimos los encuentros ciudadanos en donde participamos todos, dimos nuestra idea, se anotaron, nos sacamos la foto, hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahí quedó. Y después pasó lo que todos sabemos que pasó. Exactamente, o sea, nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder volver a inflar este tema para que realmente sea concreto? Bueno, a ver, yo creo que hay muchos poderes fácticos que están interesados en que lo fundamental del modelo actual no cambie. Exacto. Y entonces ahora vemos, por ejemplo, que después de tantas veces que nos dijeron que los salarios estaban fijados por la productividad y no podían subir, ahora repentinamente al señor Luxich dijo los salarios de Quiñenco van a subir hasta 500.000 pesos. 500.000 pesos, increíble. Pero perdón, hace 2 semanas nos estaban diciendo que los salarios no podían subir. Sí, pues. ¿No? Bueno, y la luz tampoco va a subir. La luz tampoco va a subir. Claro. Y el metro no va a subir. Y apareció el agua. Claro, entonces lo que yo creo que está pasando es que el poder, digamos, el poder económico se está dando cuenta de que parece que mataron su gallina de los huevos de oro. Claro. O sea, que fueron tan voraces, porque además querían una rebaja tributaria para ellos, y además querían mayor precarización laboral, además de todo. Además de todo, sí. Entonces, como si no fuera suficiente. No se saciaban nunca. Y claro, fueron tan insaciables que ponen en riesgo el modelo completo. Y para evitar que se ponga en riesgo están dando estas mejoras, que por supuesto cada una de ellas pueden ser significativas para las personas, pero que no afectan el hecho de que es un sistema que promueve el abuso y que entonces al día siguiente que se recupera la normalidad va a volver a haber abuso. Es que ese es el tema, entonces, porque finalmente, claro, hoy en día tenemos al presidente de la República anunciando que va a mandar el proyecto para que se suspenda el alza, pero se suspende, no es que se elimine. Y después nos enteramos que era con letra chica, porque se suspende en el sentido de que ahora no sube, pero después que iba a bajar no baja. Claro. Entonces al final quedamos igual. Entonces quedamos exactamente igual. Claro. Entonces, tú como especialista en tema constitucional, tú que has participado en el tema de la Asamblea Constituyente, que además participaste en el Partido Socialista por muchos años, eres político reconocido, ¿cómo poder, cómo lograr cambiar este sistema? Exacto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque la Constitución nos tiene amarrados. Entonces, lo que es urgente es una señal de que el problema en su dimensión constituyente se ha identificado, que ya la cuestión no es subir 10 o 20% las pensiones básicas o mantener baja la cuenta de alumnos. El problema es el problema constituyente. Claro. Ahora, ¿cómo se da esa señal? Exacto. Bueno, lo que yo diría, mi sugerencia ahora es la siguiente. Hace unos años, lo que se llamó en su momento la bancada AC de diputados presentó un proyecto para realizar un plebiscito constituyente, un plebiscito en que se le preguntaba a la ciudadanía si era necesaria una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente o no. Pero ese plebiscito ¿se puede? Bueno, ese plebiscito, hay algo de discusión, pero el hecho es, ese plebiscito requiere, o ese proyecto suponía, que para que se pueda hacer ese plebiscito era necesaria una reforma constitucional. Ajá. Si el presidente anunciara hoy día que le va a poner su discusión inmediata a ese proyecto puede ser aprobado en 6 días. Absolutamente, si estamos viendo cómo están trabajando incluso fin de semana. Exacto. O sea, ahora estamos viendo, cuando se trata de salvar el modelo, estamos viendo la agilidad legislativa, ¿no? Exactamente. Y entonces, por cierto, el plebiscito mismo no podría realizarse en 7 días, es evidente. Pero un anuncio hoy de que se le va a dar urgencia a ese proyecto y un resultado en 6 días de que la ciudadanía va a poder pronunciarse respecto de la causa profunda del problema, yo creo que sería una señal de que ya no estamos discutiendo perfeccionamientos, como les han llamado todos estos años. Exactamente, sería una señal potentísima, o sea, ahí realmente la gente sentiríamos todos de que se está atacando obviamente el modelo, más que estas mejorales aspirinas, dipironas, como dicen algunos, por el ratito. Ahora, sería una señal tan potente que yo predigo que el gobierno no la va a hacer. ¿Tú crees que no? Bueno, mire, cuando estábamos hablando de Asamblea Constituyente hace unos años, ¿se acuerda? Sí. Todos los expertos de que defendían la Constitución nos decían que esto no correspondía porque los debates constituyentes correspondían a cuando los países estaban en momentos de crisis. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Estamos en crisis. Bueno, yo diría, bueno, démosle. Démosle, es ahora o nunca. Exacto. Perfecto.
Fernando, muchas gracias por la conversación, nos ha aclarado bastante y yo no sé si tienes algo más que agregar sobre el tema porque hay mucha gente que está hablando sobre esto, es una alternativa, podría ser una gran señal. Cuéntanos más o menos cómo es el ambiente, qué crees tú que va a pasar, una pequeña proyección, no te pido que hagas política ficción, pero sí una proyección sobre el movimiento social. Bueno, yo creo que las seguidillas de anuncios infructuosos del gobierno para enfrentar esta crisis van progresivamente develando la profundidad de la crisis. Es decir, al principio, por lo visto, el presidente creyó que bastaba tratar esto como una cuestión de violencia. Sí. Y le declaró la guerra a los chilenos. Después se dio cuenta de que eso no era muy acertado y entonces creyó que era una protesta por el alza del metro y congeló el alza del metro. Y eso no tuvo ningún impacto. Después se dio cuenta de que era un poquito más amplio que el alza del metro, que tenía que ver con las condiciones en las cuales vivían los chilenos, y entonces ofreció un paquete de medidas orientado a aliviar esas condiciones. Y lo que estamos viendo es que ese paquete de medidas tampoco ha tenido impacto en enfrentar la crisis. Y entonces yo creo que a medida que se vayan intentando, o sea, yo preferiría que fuera más rápido, por supuesto, para que esta cuestión se normalizara más rápido, pero probablemente va a tener que haber otro paquete de anuncios, algún otro anuncio va a tener que también fallar hasta que cada vez más se va a hacer más claro que el problema real es la Constitución. Y entonces yo creo que la cuestión va a ir progresivamente asumiendo una dimensión constituyente de la cual al principio, que al principio no estaba muy a la vista, pero va a ir quedando cada vez más a la vista. ¿Pero tú crees que los políticos, que el sector económico, que el empresariado, los grandes empresarios de nuestro país, no se dan cuenta que es un tema constitucional? Yo creo bueno, es que a ellos no les conviene enfrentarlo como un problema constituyente. Por supuesto, sus intereses se verían afectados, entonces van a hacer todo lo posible para no enfrentarlo de ese modo. Obvio. Y por eso es lo que estamos viendo, ¿no? Tratarlo primero como si fuera una demanda sobre el pasaje del metro, después tratarlo como si fuera una demanda por subir un poco las pensiones, pero mantener el sistema de AFP y las utilidades de la AFP, etcétera. Exacto. Y bueno, estamos viendo también que todos esos anuncios, desde el punto de vista de responder a la demanda social que se está manifestando en las calles, son inútiles. ¿Y eso qué es lo que muestra? Que esa demanda que se está manifestando en la calle no tiene ese contenido. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por el contacto. Nos ha aclarado mucho. Seguiremos, obviamente te volveremos a llamar para ver cómo va el proceso del movimiento social Chile Despertó. Muchas gracias por el contacto. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes. Chao. Vamos a la música. Gracias, Fernando.